¿Ahí se ve? Sí, Bueno, bien. Entonces, la idea de hoy, bueno, que lamentablemente la clase que íbamos a hacer presencial debido a modificaciones continuas que se dan por la pandemia, tuvimos que adaptarnos a la virtualidad nuevamente y bueno, la idea de hoy es dar una parte teórica explicando lo que es anteproyecto y proyecto final. Después con la profesora Miriam van a desarrollar online el práctico de anteproyecto y al finalizar la jornada vamos a dar las pautas del proyecto final para que lo empecemos a hacer y vemos cómo nos organizamos con el seguimiento. Entonces ahora yo le voy a hablar un poquito lo que es anteproyecto y proyecto final. Entonces, ahora ustedes tendrían que hacer todo un resumen y traerse a la mente todo lo que han aprendido de la materia hasta ahora, toda una primera etapa y toda una primera parte en donde vimos todas las especies vegetales, o sea, hay que recordar ahora todas las especies de herbáceas, palmeras, arbustos, árboles, los que vimos en césped y demás. Después toda una segunda parte en donde vimos cómo combinar estas especies usando lo que son los diferentes colores, el tema de la composición paisajista, cómo engañar distancia y demás. Con todas esas herramientas es que ustedes ahora, cuando le encarguen hacer el diseño de un espacio verde, van a tener que empezar a utilizar y hacer el diseño. Entonces, para elaborar el proyecto de un espacio verde, existen diferentes metodologías. Ustedes van a ver que la bibliografía cita diferentes, pero básicamente la vamos a ver en detalle. Se fijan pautas de seguimiento o pasos que se asemejan en cada una de estas metodologías, que arranca por un inicio, que es una entrevista con el comitente, después sigue toda una serie de pasos de plano de relevamiento, de zonificación, de dibujar todo lo que son, proyectar los elementos arquitectónicos, y finalmente la etapa de proyecto con especies vegetales. Entonces, a grandes modos, vamos a ver que se va avanzando en lo que es el anteproyecto, que el anteproyecto es cuando uno empieza a diseñar, es la idea principal, y cuando ya no realiza más modificaciones, o sea, llegó a un acuerdo entre nuestras ideas y el comitente, es ahí que comienza la etapa del proyecto final. Algunas pautas le vamos a nombrar al principio para que ustedes tengan idea que tener en cuenta cuando empiezan a hacer este diseño de espacios verdes, que hace un poco un repaso a lo que les venía diciendo, todo lo que hemos visto en la materia. ¿Qué es diseñar un espacio verde? Diseñar un espacio exterior, que puede ser también un jardín interno, es crear en él formas con la vegetación, círculos, triángulos, que se van a relacionar entre sí, o sea, tienen que tener una relación, dan resultado a un espacio único según las necesidades de nuestro comitente, siempre con un sentido estético, recuerden todo lo que es armonía, simplicidad, que otorgan sensaciones cuando se lo recorren y logran un impacto visual. Nada más que todo eso tenemos que lograr, o sea, hay que responder directamente a las necesidades o a los requerimientos del cliente. El diseño del espacio exterior, como vemos acá en esta figura, que son un estilo de casa actual, una tendencia actual que es minimalista, o sea, con figuras muy definidas, geométricas, con rectángulos cuadrados, y esa conexión que se da entre la vivienda y el espacio exterior. Y también recordar que nuestro jardín, por eso es necesario conocer las características de la vivienda,
tiene que acompañar al estilo arquitectónico de la vivienda, porque en este jardín minimalista no puedo hacer un jardín cargado, muy barroco, muy con muchas especies, con diseños orgánicos, por ejemplo. Entonces siempre hay que respetar el estilo de la vivienda. Otro ejemplo en donde hay una relación del estilo de arquitectura de la construcción de la vivienda con el jardín, es esta casa, podemos decir que tiene un estilo mediterráneo, estilo de jardín español con influencia árabe. Como vemos que tiene las tejas de cerámica, las macetas también son de cerámica, las tejas, esas tejas del mismo color, todo varía en la gama de los marrones. Los elementos de diseño, utilizarlos siempre con una escala, con cierta proporción, no abusar de algunos elementos, como se acuerdan les contábamos, no abusar de los contrastes. Podemos hacer repetición, como se ven acá en estos canteros con agua, que pueden ser unas estrelicias. Utilizar el equilibrio y cómo combinar los diferentes colores y texturas. Fíjense que este jardín tampoco tiene una gran variedad de plantas ni demás, pero como tiene un cierto equilibrio y como tiene una impronta o identidad muy propia de ese lugar. El diseño debe tener forma simple, de fácil lectura, que sea bien práctico y que justamente dé respuesta a las inquietudes y necesidades de las personas que lo habitan, como es este espacio, que es un espacio en una terraza. Fíjense que es muy pequeño, pero cómo se apropiaron y dan respuesta que pidieron. Un pequeño espacio para tener un horno para cocinar, una mesa con sillas al aire libre. Acá hay algunas rosas, acá hay un olivo, o sea, como en ese pequeño espacio, pisos de ladrillo, podemos lograr dar respuesta a esta familia que quería tener un espacio al aire libre y ubicado en la terraza. Bueno, estos son básicamente los pasos que nos van a ayudar a llegar a nuestro proyecto final cuando nos contacta algún comitente. El anteproyecto, como dice ahí, es el paso previo a la elaboración del proyecto final y, como les decía, es la idea principal, o sea, donde nosotros vamos armando ese jardín por parte hasta llegar a concretarlo en su totalidad. Hay una primera parte que es la consulta con el comitente o entrevista, luego viene un plano de relevamiento, posteriormente un plano de zonificación. Una vez que tenemos la zonificación, empezamos a definir en el plano de elementos arquitectónicos estos elementos fijos y finalmente, como les decía, el plano de elementos vegetales. Bueno, para ir ya básicamente a cada una de estas etapas, el primer paso, como les decía, la entrevista, que es la consulta inicial con el comitente. Habitualmente, cuando nos llama el comitente, bueno, nos podemos encontrar la situación es similar a la que vemos en la fotografía. Cuando el comitente más o menos se ha hecho su vivienda y habitualmente se ha construido la pileta, bueno, queda así esos restos de escombro, partes sin terminar, mucha tierra o suelo desnudo, y ahí es cuando llaman al paisajista para que haga la intervención. Cuando vamos a hacer esta entrevista, generalmente se contacta habitualmente por teléfono, entonces nosotros, para ya con la experiencia, ustedes lo van a ver, lo que pueden ir diciéndole es, al momento de ir a hacer la entrevista al lugar, es que ya tenga todos los planos disponibles que tenga del terreno y de la casa. Que actualmente, hoy en día, estos planos ya los tiene porque por una cuestión de presentar proyectos en municipalidad y demás, los arquitectos ya los tienen que dibujar, entonces ya contamos con ese primer paso y ya vamos ganando tiempo al momento de la entrevista. ¿Quién es el comitente? Puede ser un privado, una persona,
o puede ser un organismo oficial, como puede ser un municipio, como nos ha tocado trabajar a nosotras muchas veces, un club, un particular, o sea, pueden ser variadas tipos de comitente. Bueno, la primera consulta tenemos que estar muy abiertos, escuchar al comitente, muchas veces tiene alguna idea que después nosotros tenemos que ir afirmándosela o no, darle los justificativos, pero hay que intercambiar ideas y comentar la forma en que se va a realizar el trabajo. Eso es fundamental. O sea, siempre ustedes aclarar bien cuántas visitas van a hacer, cómo trabajan, puedes llevar ya en la primera entrevista algún impreso, algún informe de los trabajos que ya han hecho anteriormente, comentarle cómo trabaja, qué es lo que entregan, qué planos entregan, si van a entregar todo lo que es algo de mantenimiento del jardín, cuál es el costo por ese proyecto, que después al final les voy a comentar algo de los costos o cómo se cobran. Si el comitente quiere que le haga la dirección o plantación de ese espacio verde, es otro costo aparte. Si vamos a ir o queda muy lejos, ya hay que hablar de un viático, un traslado, bueno, todo eso, aclararlo y tenerlo en cuenta y pasar, ni bien se pueda, el presupuesto para que el comitente diga que si va a hacer o no el trabajo. Al momento de hacer una entrevista, nosotros les damos, como en el ejemplo que vemos acá en la diapositiva, una serie de preguntas que le hacemos al comitente para tratar de recabar la mayor cantidad de información posible. Esta es una encuesta o una guía bastante informal. Después en el campus yo voy a cargarles otra guía que tenemos, otra encuesta que es mucho más formal, ya divide todo lo que es la parte de suelo, de riego, más en detalle, pero bueno, a los fines de no demorar la práctica de hoy es que eso se los cuelgo al campus. Pero entonces, algunas preguntas que ustedes tendrían que tener como guía es, por ejemplo, ¿le gustan las plantas? O sea, no solo ustedes van a decir, pero me está diciendo que le haga un jardín y no le gustan las plantas, pero es que muchas veces, y hoy en día se pide mucho, es que sea de fácil mantenimiento, o sea, agregar especies que no requieran mucho mantenimiento, como pueden ser las bulbosas, las gramíneas y demás. ¿Cómo está compuesta esa familia? Si hay niños, si hay perros, también el tema de perros en el mantenimiento, sobre todo al inicio, en la implantación, también pueden ser un problema. Si el jardín va a tener una parte de juego, o sea, qué zonas quiere que tenga el jardín, si acostumbran a recibir visita, en qué época del año usan más el jardín, si hay o está proyectado alguna pileta, quieren algún lugar para tomar sol, quieren algún espejo de agua, o sea, algún estanque, perdón. También podemos hacer un listado de las plantas que le gustaría tener en el jardín, entonces ahí anotamos un listado de árboles, de arbustos, de enredaderas, de algunas herbáceas con flores. Ahí es bueno también llevar algunas revistas, entonces uno le va mostrando al comitente porque muchas veces ellos no lo tienen en la mente o no recuerdan el nombre de cada una de las especies. Bueno, ¿desea tener el jardín enseguida o esperar? Bueno, eso es una pregunta muchas veces obvia, porque en general todos le dicen que lo quieren rápido, pero ustedes lo que quieren aclarar es que cuanto compren plantas de mayor tamaño para su jardín, el costo va a ser más elevado. O sea, una palmera que tenga 1,80 m va a valer mucho más que si compran una 80 centímetros de alto. Si les gusta alguna planta en especial, con cuánto dinero aproximadamente se cuenta para la construcción del jardín, eso hoy en día también es muy importante. El jardín va a tener algún lugar para tender la ropa,
quiere tener alguna huerta, también está muy de moda hoy en día, las zonas frutales, si va a tener mantenimiento, o sea, algún jardinero o solo lo van a mantener el grupo familiar. Le gusta tener flores cortadas, podemos poner alguna rosa. Si quieren tener algún espacio para pelotear, para zona de juego, una zona de lectura, un lugar íntimo, si quiere tener un invernadero, pérgola, senderos, de qué tipo le gustan los senderos. Bueno, ahí vamos indagando hasta que como resultado final de esa entrevista es lo que va a surgir el plan de necesidades que le llamamos habitualmente cuando estamos proyectando, que eso va a ser la base de nuestro proyecto o anteproyecto. Por eso es fundamental detenernos, nunca vayan a jurado una entrevista porque siempre se van a demorar más de lo que tienen justamente destinado, pero bueno, de esa charla, la base de eso, de la entrevista, surge el plan de necesidades. Acá les traemos un ejemplo, como un comitente puede ser el municipio de Oro Verde, y lo llama para que hagan un diseño de un espacio verde público. Y como resultado de la entrevista con el intendente, el encargado que puede ser de espacios verdes, y también puede hacerse muchas veces hoy en día participar a la comunidad, eso también es importante. Entonces surge el plan de necesidades y nos pide que tenga zona de juego para niños, zona para adultos, un playón deportivo, lugar de ceremonia, fuente, tenga senderos con bancos, una pérgola, que haya zona de sol, también zonas de sombra, y por supuesto que sea de bajo mantenimiento. Eso es como una condición que se repite. Bueno, la entrevista, si es en el sitio mismo donde se va a diseñar el jardín, se aprovecha muchísimo más, y eso se lo decimos como experiencia que hemos tenido hasta el día de hoy con la pandemia, que algunas veces nos han contactado algunos municipios, y nosotros para avanzar en trabajo le hemos pedido imágenes y demás, fotografías, pero bueno, no es lo mismo, lo ideal es ir a hacer la entrevista al lugar donde tenemos que hacer el diseño. Entonces ahí conocemos las características y requerimientos del lugar, qué orientación tiene el terreno, porque muchas veces nos dice norte, sur, sí, pero en realidad noreste o noroeste. Conocemos las condiciones edafoclimáticas, lo que es edafo, el tipo de suelo, lo vamos a estar viendo con la manifestación muchas veces de la vegetación, la topografía, el tema del drenaje. Y climático, siempre los vientos, temperaturas, heladas y proyección de sombra, esto es importantísimo. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde tenemos la aplicación de todo lo que vimos de los factores climáticos. Y otra de las recomendaciones muy importantes que les hacemos es sacar muchas fotos y observar. Quizás ustedes terminan de hacer la entrevista, de conversar con el comitente y le permiten, si les deja un momentito, solos, tranquilos, con alguien más que ustedes hayan ido, hacer una recorrida, sacar fotos y observar tranquilos, porque muchas veces le va a pasar que de la misma charla no pudieron visualizar algo importante, alguna vista de los vecinos, demás que quieran aprovechar, y eso lo capta la fotografía. Bueno, ¿qué debemos observar en esa entrevista? También nos tiene que permitir el comitente y ingresar a la vivienda, sobre todo recorrer lo que son las áreas de conexión, las ventanas y demás, cuáles son las vistas, o sea, también cómo está decorado el interior de la casa, mirar desde las ventanas, como les decía, cuáles son las vistas principales de la vivienda, porque muchas veces en estas épocas invernales el tema de las vistas desde la vivienda es donde más se disfruta o se hace visible nuestro jardín. ¿Cómo son las vistas de los alrededores? Eso también es importante porque nos va a permitir jugar a tapar vistas que no queremos o aprovechar algunas vistas. Quizás
nuestro vecino tiene un liquidámbar y bueno, ese liquidámbar en esta época está virando de color y demás, entonces lo apropiamos para nuestro jardín. ¿Cómo son los sectores ya existentes en el lugar en cuanto a luz y sombra? Diferencia de relieves, vientos, como ya le dije, si hay árboles grandes, la disponibilidad y calidad del agua. El tema de los sitios luminosos y sombríos, esto es importantísimo, más allá de que uno lo pueda delimitar con la orientación que tenga el terreno, pero muchas veces no tenemos en cuenta que la vivienda de al lado puede ser, por ejemplo, un edificio o tiene un árbol muy alto, entonces nos va a estar dando todo un cono de sombra que lo tenemos que tener en cuenta. Por eso es que además recomendamos, si tenemos que volver al lugar que generalmente se recomienda, hacerlo en otra hora del día, por ejemplo, si fuimos a la mañana, hacerlo a la tarde, para poder observar estas variaciones de las luces y sombras. Bueno, este es un ejemplo bien práctico, muy visual, en donde como la vista del interior de la vivienda nos define todo ese jardín o espacio verde, que es de pequeño tamaño, pero bueno, qué principal, qué importante que es conocer el interior de la vivienda. Bueno, este es un ejemplo de un espacio verde que les tocó trabajar a otras colegas nuestros, pero lo traemos a ejemplo porque se destaca mucho y muestra lo que queremos resaltarle. Esto es un terreno que era más bien largo que ancho, y no sé si alcanzan a ver estas líneas acá, estos hilos que están colocados en el césped, era donde se iba a proyectar la pileta. Y bueno, al lado de esta casa, fíjense, en este galpón que está aquí, habían construido en esa época, estoy hablando de hace muchos años atrás, una cancha de pádel que estaba de moda. Entonces, bueno, esta vista es saliendo de la vivienda y mirando hacia el patio, y bueno, uno de los requerimientos del comitente era de alguna manera ocultar o disimular, podemos decir, esa pared tan alta. Lo mismo le pasaba si mirábamos desde el fondo, o sea, ahora parados desde la cancha de pádel. Fíjense el cono de sombra que proyecta, o sea, qué importante es recorrerlo en diferentes horarios. Y bueno, de acá también pedían que, como acá iba a estar la pileta y al lado teníamos esta casa de 2 plantas, también tratar de poner algo de vegetación acá que ocultara esta vista al vecino, principalmente para ocultar al momento que se utilizara la pileta. Bueno, entonces, primer paso, entrevista. Segundo paso de nuestro diseño o proyección de espacio verde es el plano de relevamiento. ¿Qué es el plano de relevamiento? Es al momento que nosotros vamos a diseñar qué es lo existente, o sea, no solo elementos arquitectónicos, como puede ser la vivienda, si hay un sendero, si está hecha la pileta, sino que quizás hay algún elemento vegetal, como puede ser un árbol o algún arbusto o lo que sea que quiera preservar el comitente al momento de la entrevista. Entonces, eso es el plano de relevamiento. Como yo les comentaba al principio de la entrevista, actualmente la mayoría de los comitentes ya tienen principalmente el plano de la vivienda, porque justamente por una cuestión de exigencias del Código Urbano y demás, la municipalidad exige que presenten este tipo de documentación. Lo que muchas veces a nosotros nos toca hacer a los paisajistas es completar lo que resta del espacio de la vivienda y lo que queda de terreno para el diseño. Así que bueno, contar con ese plano, si lo tenemos que dibujar, nos conviene muchas veces contratar o algún agrimensor o algún arquitecto,
pero nunca olvidar como referencia de la planimetría, marcar el norte si no lo tiene y la escala a la que se está trabajando. Esto es fundamental. Entonces, este es el punto de partida del plano de relevamiento. Acá les muestro, les voy mostrando un caso de un terreno que tiene 14, 16 metros de ancho. Esta es la vivienda de color marrón. Este es un plano en planta. Y un largo de 30 metros. 30 y 17, perdón, yo les había dicho 16. 17 metros por 30. Bueno, acá está la vivienda, acá está proyectado hacer la zona de garage, acá la zona de servicio. Están con las medidas, pero para que ustedes puedan observarlo, pero fíjense que ella tiene indicado el norte y la escala que dice 1 en 200. Entonces nosotros cuando ya empezamos a dibujar en plano, no tenemos que colocar esta referencia de 30, 4, 20, porque ya estamos utilizando escala, o sea que cualquier persona que toma este plano con una regla sabe qué medida tiene cada elemento. Lo que está dibujado acá en forma de cono o de ángulo es porque acá tenemos la salida principal de la vivienda, o sea que esta es nuestra vista principal, acá donde nosotros tenemos que jugar con nuestra composición porque es la vista principal. Y al momento de relevar lo que estaba existente era este crespón que el comitente nos dijo que lo quería conservar. El segundo paso va a ser el tercero, perdón, el plano de zonificación. A partir del plano de relevamiento, en ese plano de relevamiento nosotros lo que hacemos es delimitar grandes zonas del jardín, como dice acá, pileta, zona de quincho. ¿Y qué tenemos en cuenta? Lo primero es lo que nos pidió el comitente, o sea, el plan de necesidad, que si quería pileta, que si quería quincho, que si quería zona de juego para niños, quería zona de sol. Bueno, todo esto lo tenemos en cuenta. ¿Qué otra cosa más vamos a tener en cuenta al momento de zonificar? Los requerimientos de DAFO climático o todo lo que vimos en factores climáticos. Esto es fundamental. De las especies, o sea, no vamos a colocar en una medianera que le da el sol de la tarde, o sea, el sol del oeste, unas alegrías del hogar, unas infantias, porque sabemos que son especies de media sombra o sombra. Con el sol de la tarde, estas especies como que se achucharran y se terminan muriendo. Bueno, después, por ejemplo, si que nos piden gramínea o queremos hacer una composición con gramínea, no la vamos a ubicar en una esquina donde esté sombría, porque sabemos que las gramíneas necesitan lugares soleados, abiertos y demás. Entonces, fundamental tener en cuenta ya estos requerimientos de las especies que vamos a utilizar. Y el tema del estudio de asoleamiento, que es fundamental. Principalmente, no se piden de que hagan de todas las especies, pero sí de los árboles, que son los que más vamos a tener esa proyección de sombra de mayor tamaño. Entonces, hacer algún corrimiento de sombra, como vimos en el práctico, para ver cuáles van a ser los lugares más sombríos y qué tener presente al momento de ubicar las especies. Bueno, este es un ejemplo de lo que puede ser otro plano de zonificación, o sea, como marcando esto con gris que está aquí es la vivienda con un patio interior, las principales visuales con flechas lo marcan, esta flecha como nos une diferentes lugares, los conectores, los senderos, zona pradera de césped, piscina, otra zona de césped, un cordón vegetal que nos lleva al cenador o lugar para cenar a la noche justamente, zona de huerto, un estanque, y así vamos
marcando con diferentes formas, pueden ser círculo, formas irregulares y demás. Acá trabajan con diferentes colores, las diferentes zonas. Profe, ¿Sí? una consulta en la imagen anterior. Sí, Las zonas que quedan en blanco sería, por ejemplo, entre la casa y la pradera de césped, ajá. sí. ¿Qué sería? ¿También sería En, césped o...? claro, en realidad la zonificación, fíjate que en el anterior acá, en este ejemplo que lo hicimos nosotras, tampoco el círculo abarca todo, no completa todo el terreno. En realidad No, la zonificación es como una orientación que vos te vas haciendo. ¿M? Vos claro, decís, aproximadamente en esta zona voy a hacer la pileta, pero no quiere decir que entre acá y acá no va a haber nada, porque por ejemplo, acá puse sendero, entonces el sendero, lo que quiero decir acá es que el sendero va a ir orientado por este lado, desde la pérgola a la pileta, yo voy a tener que dibujar un sendero. No claro. quiere decir que no haya nada, sino que son como grandes zonas. Acá seguro que se va a completar o con césped o con un macizo de herbáceas alrededor de la casa. No es que está incompleto, sino que es como que nos vamos acercando al proyecto final y lo primero que te ayuda mucho es la zonificación, porque si vos empezás a poner los elementos arquitectónicos como es una pileta, sin primero zonificar, sin hacer la proyección de sombra y demás, vas a cometer muchos más errores que si zonificas. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, el cuarto paso, ah, cuando nosotros, recuerden ustedes, vuelvo, la imagen esta de zonificación que estábamos conversando, donde habíamos dicho acá que íbamos a hacer la zona de pileta, entonces ahí en el cuarto paso ya definimos la pileta, o sea, este es el plano de elementos fijos o elementos arquitectónicos, como a ustedes más les guste llamar. Entonces, acá definimos los elementos arquitectónicos. ¿Qué vamos a definir de ellos? ¿De qué material lo vamos a hacer? Si esa pileta va a ser de fibrocemento, si va a ser de plástico, de fibra de vidrio, no me salí. Si vamos a hacer un quincho que sea con techo de madera o va a tener hormigón, ladrillo a la vista, hierro, o sea, empezamos a definir los materiales de cada elemento arquitectónico, que van a tener que tener una concordancia con el estilo y el diseño de la vivienda, recuerden eso. Otra cosa que vamos a definir es la forma. Por ejemplo, esta pileta, bueno, dijimos que va a ser de 6 metros de ancho por 3 de largo, o sea, forma rectangular. ¿Qué color va a tener? Si va a llevar pintado, lajas o lo que sea, las dimensiones. Y en este plano, dejar planteado, muchas veces se trabaja también consultando a los arquitectos, lo que son las bocas de luz y las bocas de agua, agua fundamental para riego. Bueno, si ustedes, si el comitente desea hacer algún sistema de riego, ya va a tener que tener todo un estudio aparte, digamos, todo lo que es riego por aspersión o por goteo, pero si no, hablando únicamente de un riego manual, o sea, no olvidarse de colocar alguna canilla o de este lado, la medianera este o este, para poder realizar el riego. Y las bocas de luz, porque hoy en día muchas veces alguno hace una extensión, por ejemplo, acá en esta zona de la pileta, de lo que es la luminaria, no solo para el quincho, pero sino que podemos iluminar, recuerden ustedes cómo podemos utilizar la luz para lo que queremos resaltar de nuestro jardín en la noche, o sea, eso también es muy importante. Entonces, en este plano definimos la pileta, el quincho, las dimensiones del quincho. Acá donde estaba el crespón vamos a colocar un banco, la zona de lectura. En la vivienda, aquí en la vista principal vamos a colocar una pérgola porque queremos hacer una zona de transición. Recuerden ustedes las funciones de las pérgolas. Bueno, y por último pasamos al último paso, que es el plano de elementos vegetales.
En el plano de elementos vegetales es como que lo dividimos a su vez en dos subetapas o subpasos, como quieran llamarlo, para ayudarnos en la proyección. En una primera etapa, como vemos en este bosquejo, lo que vamos armando principalmente son los grandes grupos. Por ejemplo, acá ubicamos, dibujamos estos tres y decimos, bueno, acá vamos a colocar arbustos, 3 arbustos. Y después en el próximo paso avanzamos en qué arbusto puede ser. En este sector acá, todo de este verde más clarito, va a ser todo una alfombra de césped, nada más que césped. En esta zona de acá, en la zona cercana a la vivienda, vamos a colocar todo un grupo de herbáceas perennes con diferentes alturas. Y por ejemplo acá vamos a ubicar estos dos, van a ser árboles de mayores tamaños. Pero primero dibujamos a grandes rasgos, podemos explayarnos más en esta herbácea y decir, bueno, acá quiero poner gramíneas, acá voy a colocar bulbosa, pero a grandes rasgos. Después de este paso, lo que ustedes van a tener que hacer es con su compu y todas las fichas que le hemos dado, como les decía, de árboles, de arbustos, de herbáceas y demás, y todas las herramientas, como les comentaba, lo que es la combinación de colores, de composición paisajista, lo que es un punto focal, armonía, contrastes y demás, todas esas herramientas. Y otra cosa que le ayuda mucho, recuerden ustedes cómo trabajaba, que les mostraba yo la otra vez, el paisajista Piet Audolf, cómo él trabajaba con un listado en sus planos, con un listado de especies. O sea, ustedes tienen que tener a mano también lo que les pidió el comitente. El comitente le dijo, bueno, de herbácea yo quiero bulbosas, algunos lirios, quiero algunos jazmín, quiero algunas margaritas, de árboles me gusta el jacarandá, arbusto quiero alguna abelia, algunas rosas también arbustivas. Entonces, con todas estas listas y todo esto en mente, ustedes ya empiezan a definir las especies y ahora les muestro un ejemplo del terreno que veníamos trabajando, cómo puede quedar ese diseño. Estos ejemplos que nosotros les mostramos acá es digitalizado en un programa que usamos, pero bueno, después lo vamos a ver que nosotros también trabajamos así. Primero uno va avanzando a mano, o sea, en los planos, en los pasos que yo les voy comentando. Finalmente, cuando tenemos ya el bosquejo del plano de elementos vegetales finalizado, ahí es donde ustedes para vender su proyecto pueden utilizar algún programa de diseño como puede ser el Real Time Land Design, que es el que usamos. También hay otro software libre que también se pueden usar. Pero les comento un ejemplo. Acá estaría la vivienda, en la pérgola, fíjense ustedes cómo dibujamos esos macizos, estos son la glicina. Colocan los números, fíjense ustedes, colocamos el 1 como referencia, entonces vamos a una tabla de referencia que ustedes le van a tener que entregar al comitente porque no conoce la especie. 1, la referencia 1, cantidad 3 glicina, el nombre común y el nombre científico Wisteria sinensis. Después seguimos por acá, el número 2 es un jazmín del país, que es el que está ubicado acá. Jazmínum officinale, colocamos una sola especie, después seguimos por acá el recorrido, estas dos, esta de acá, que es el 3, y esta de acá, es una fotinia, son unos arbustos, estos dos de acá, el 4, es el Paspalum jaumani, y entre medio acá hicimos una composición con las números 5, que son las hortensias. Acá tenemos el crespón, que quedó existente. Después seguimos el recorrido, el número 7 que está acá en una espaldera, una estructura para un arbusto apoyante, colocamos un jazmín de leche. En toda esta esquina de la pileta siempre se hace una zona más tropical para hacer todo
una zona bien a tono con la pileta y demás, por eso se colocan ciperáceas o graminoides, palmera. En este caso colocamos trepindo con el 9, que son unos dietes, son una bulbosa. Y así seguimos la composición, volviendo para la vivienda. Acá el 11 tenemos miscanthus, son estos de acá. El 12 son los penicetos bordeaux, es este de aquí. El 10, este grupito de acá, son unos hemerocáliz. Fíjense que esta composición está basada en gramíneas y bulbosas, que principalmente son las de más bajo mantenimiento. Esto de acá, 13 y 14, son lantanas y lavandas. Y 15 y 16, agapantos, estos últimos de acá, y pelito de indio, que es otra bulbosa que se usa para bordes de sendero, porque tiene una altura muy bajita de 30 centímetros. Bueno, esto sería, acá es donde nosotros terminamos uno de los pasos finales hacia el proyecto final. Como les decía, uno va avanzando, porque fíjense, ahora les voy a mostrar que en realidad cuando uno va dibujando en el plano, va haciendo muchos bocetos, o sea, hace un boceto, una idea, lo visita al comitente, le hace modificaciones, vuelve, hasta que no se hacen más modificaciones, el comitente nos da el ok, y ahí es donde estamos en presencia de avanzar ante el proyecto final. Una cosa que les quiero decir, que la profesora Mire seguro se lo va a repetir, cuando ustedes coloquen las referencias en este tipo de plano, recuerden siempre, fíjense en acá, 1, 2, 3, o sea, en sentido, con un sentido u orden. En este caso tienen el sentido de las agujas del reloj. Puede ser en reversa, hacia el otro lado, pero siempre en un orden. O sea, yo no voy a poner 1 glicina, 2 hemerocalli, 3 papalum jaumani, o sea, tienen que seguir un orden. Como les decía, en la etapa de anteproyecto ustedes colocan, estos son bocetos que van armando, visitan al comitente, él le hace modificaciones, vuelven a su casa, siguen modificando. Y acá vemos ejemplos que ya les hemos mostrado, como en un mismo terreno, en este rectangular o en este de una forma geométrica muy especial, cada paisajista, o puede ser que de acuerdo a los requerimientos de cada comitente, que uno nos pida un jardín más orgánico, con curvas y contracurvas, otro más geométrico y rígido, otro más escondido, donde vamos descubriendo cada etapa, cada parte de ese jardín, se va a resolver de diferentes maneras. O sea, en un mismo terreno podemos hacer diferentes diseños. Entonces, después de las idas y venidas con nuestro anteproyecto y visitas con el comitente, como les decía, exponemos las ideas, realizamos las correcciones necesarias y ahí ya empezamos a dar las primeras pinceladas del proyecto final. ¿Cuál es la diferencia, o sea, del proyecto final con el anteproyecto? Que lo vamos a repetir. Es que cuando llega la etapa del proyecto final, y esto es importantísimo decírselo al comitente, o sea, ya no hay más modificaciones, porque si no, ustedes van a ver que es un ida y venida y nunca se da un punto final, decir hasta acá llegamos. Entonces se le hacen 2 o 3 correcciones, pero después ya se define, bueno, esta es la idea, este es el proyecto final. Y después vamos a ver todas las etapas. El proyecto final tiene todo el plan de necesidades, una memoria descriptiva, todos estos planos que yo les fui hablando y una serie de recomendaciones y presupuestos. Bueno, acá les quería mostrar un ejemplo de cómo podemos hacer la digitalización muy rápido, porque la profesora Miriam le va a mostrar otro, del ejemplo que vimos del terreno que yo le estaba mostrando en el programa el Real Time.
Bien. Bueno, acá les muestro otros ejemplos de proyectos finales que hemos hecho. Esto era una casa quinta. Fíjense, el programa permite digitalizar desde el principio, o sea, dibujar todo el diseño, este plano en planta, como uno, por ejemplo, esto que son Seibo, cómo usamos la misma representación gráfica siempre que se utilice el Seibo. Estas son la banda, esto es un espinillo, acá estaba la casa y acá la pileta, lantana, palmera, en fin, ejemplos, no me quiero demorar. El programa como, nos permite hacer el plano en planta y también como esta imagen de aquí, hacer diferentes miradas o fotografías, poder capturas de pantalla en diferentes dimensiones. Esto sería en perspectiva. Y también nos permite, como vemos en la imagen de aquí abajo, cuando nosotros sacamos una foto del lugar, después nos permite, mediante fotomontaje, agregar las especies del diseño que nosotros estamos proponiendo. Y esto también puede ser una herramienta, sin llegar a dibujar, que nos permite presentar o vender nuestro proyecto. Otro ejemplo, esta es una plaza que diseñamos, una de las premisas era que tenía que hacer todas especies nativas, era Plaza Juan de Dios Muñoz en Barrio Los Arenales, Ibirapitá, Palo Borracho, Pezuña, Vaca, Timbó, Jacarandá, principalmente nativas. Este es un trabajo particular, esto es un terreno que era mucho más grande, algo de 3 hectáreas, en la zona del acceso sur de Paraná, es un club de campo del Colegio de Abogados de sede aquí de Paraná. Cuando ustedes hagan el trabajo de diseño, no solo van a hacer el plano en planta, sino que van a hacer cortes o vistas. Esto es exactamente igual cuando nosotros trabajamos en los prácticos que yo les enseñamos a dibujar en planta un árbol y después proyectarlo en vista. Es el mismo formato de trabajo, pero acá vamos a tener más elementos. Si este es nuestro plano en planta, ustedes dicen que voy a hacer este corte, lo marcan aquí, la flecha me marca hacia dónde mira ese corte, o sea, mira hacia allá, lo llaman A', B', 1, 1', entonces dibujan acá el corte, la línea del suelo, recuerden ustedes, y empiezan a hacer la proyección, la tirada de línea, de cada uno de los elementos. Siempre empiezan por lo que está más adelante y luego lo que ven más atrás. Pero con el mismo principio que hicimos para un árbol o para la composición, es para todo el plano. Y para terminar, brevemente le comentamos que muchas veces nos preguntaban cómo se cobra o cuánto se cobra un proyecto. En realidad, uno les puede decir de quizás años de trabajo, experiencia, cuando ustedes vayan haciendo 1, 2, 3, 5, 10, van a estar más ajustados con el tema de presupuesto. Pero, ¿qué tomamos como base? Los aranceles profesionales que determina el COPAGRE, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Entre Ríos. En el libro de aranceles, en el artículo 31, ellos como guía presentan esto, pero vamos a hacerle una salvedad. Dicen, para proyectos que ustedes calculen un día de campo más 2 días de gabinete, si hacen el proyecto. Y si tienen que hacer la dirección o sea, la plantación de ese diseño, un 20% del monto global del trabajo. Bueno, ahora, hacemos una clase, esto lo toman como orientativo. Lo que sí tienen que tomar como definitorio es esto que lo encuadramos acá.
esta resolución del directorio, que es nuevita, es el 1 de enero del 2021, el valor del agro es de 75 pesos. Y acá está esta otra resolución que también se actualizó el 18 de diciembre del 2020, nos dice que el día de campo son 210 agros. Si multiplicamos estos agros por el valor del agro, nos da que un día de campo usted tiene que cobrar 15.750 pesos, facturar. Y un día de gabinete son 170 agros, o sea que son 12.750 pesos. Esto ustedes tómenlo con un día de campo, un día de gabinete, 8 horas, ¿no es cierto? Lo que sí van a tener que ajustar es el tema del proyecto. Todo va a depender del tamaño del proyecto, porque o sea, es como que es difícil estipular que un proyecto le va a llevar un día de campo y 2 días de gabinete, porque ustedes van a ver que si lo van a digitalizar y demás, capaz que les lleva un día de campo la recorrida 1 o 2 veces o 2 mediodías. Pero los días de gabinete a veces son mucho más las horas de trabajo. Entonces eso se lo va a dar la práctica. Entonces, ustedes tomen como referencia estos, o sea, cuánto tiene el día de campo y de gabinete, cuántos agros y cuánto vale el agro, que eso se va actualizando. Ustedes tienen que entrar a la página del COPAER y de acuerdo a las dimensiones del terreno y al trabajo que más o menos el comitente quiere hacer, ustedes presupuestan el proyecto y dirección. ¿De qué va a depender ese presupuesto? Fundamentalmente, si van a hacer proyección, dirección, plantación y además mantenimiento, o sea, muchas veces cuando se le pide todo es como que uno suma los costos en vez de si se le pide proyecto solo. La superficie en que se va a diseñar, eso es fundamental también determinarlo al principio, porque muchas veces lo llama y dice, no, yo quiero el jardín del fondo, y después te dice, ay, pero tengo acá al costadito un pedacito, y ya que estás no me haces el frente. Entonces, definir bien. ¿Cuántas horas de campo, el relevamiento? Eso también, muchas veces uno lo subestima, las horas de relevamiento, cuando tienen que relevar las especies, si es, por ejemplo, nos ha tocado trabajar en alguna plaza o demás, eso lleva mucho tiempo. Las horas de gabinete, el dibujo en el programa, los fotomontajes, y si hay que hacer una plantación, el cálculo va a depender de la cantidad de jardinero o de personal que nos destinen y las horas de trabajo por día, porque capaz que dice, sí, le destino 2 jardineros, pero solo pueden venir a trabajar 3 horas por día. Entonces, eso tenerlo presente en el cálculo.